Desde que empecé a publicar contenidos sobre cómo personalizar nuestros dispositivos, no sé yo qué esperaba, obviamente, he recibido muchísimas peticiones de usuarios de Windows. Pues este vídeo está pensado para ti, que seguramente me estás viendo con un Windows delante y a lo mejor quieres tener una estética un poquito más minimalista y productiva, tal y como te enseñaría a hacerlo en un MacBook. Aclaro que el Windows que vais a ver durante el vídeo no es mío, ya sabéis que los chicos de MSI me lo han dejado para poder traeros este tipo de vídeos. Esto no es ninguna promo ni nada, simplemente te lo comunico para que lo tengas en cuenta y sepas qué portátil voy a utilizar. Así que te dejo el link en la descripción del portátil por si quieres cotillearlo y saber exactamente qué modelo es y todo. Ah, sí, y también todas las webs que voy a mencionar para poder configurar este Windows las dejo en la descripción. Lo que yo tenía claro es que quería seguir los mismos pasos que seguiría si fuera un MacBook y quisiera simplificarlo. Así que lo primero que siempre he hecho, a pesar de que en el MacBook tengo una aplicación que me lo hace, sería limpiar el escritorio. En el caso concreto de Windows me di cuenta, y obviamente esto es algo que ya sabía, es que las aplicaciones quedan en el escritorio. En el Mac, por ejemplo, esto no pasa, solamente tienes los archivos. Pues si quieres guardar algo en el escritorio, se ven los archivos. En el Windows, como bien digo, tenéis las aplicaciones. Así que lo primero que hice es borrar las aplicaciones. Que, una cosa, tranquilo, tranquila, si borras las aplicaciones del escritorio no significa que las desinstales ni las borres para siempre. Simplemente, digamos que son atajos, accesos directos a esa aplicación. Así que si las borras, no va a pasar nada. Van a quedar igualmente guardadas en las aplicaciones de tu propio Windows. Entonces, lo primero que hice es borrar estas aplicaciones, estos accesos directos de aplicaciones que me había descargado. También borré el icono de la papelera de reciclaje. ¿Y esto cómo se hace? Pues simplemente tienes que ir a personalizarlo de esta forma y quitamos el check, la palomita de la papelera de reciclaje. Y listo. De esta forma nos quedamos con un escritorio totalmente vacío y limpio. Abajo del todo vas a ver la barra de herramientas, creo que se llama. No sé, donde está el Windows y todas esas aplicaciones. Vale, pues esto sería como si fuera el dock del MacBook. Así que mi siguiente paso sería eliminar todas aquellas aplicaciones, desanclar esas aplicaciones que no utilices en tu día a día. Por lo tanto, vamos a limpiar un poquito esa barra de herramientas. Y hablando del dock, ya sabes que en el MacBook tiene una estética como más translúcida, como un poquito, bueno, más elegante, a lo mejor un poco más minimalista, con menos ruido. En este caso tenemos una barra opaca del color que tengas el tema del Windows. Entonces, yo estuve investigando si esto se podía quitar y sí, di con una extensión, una aplicación, no sé cómo se dice, me la descargué, lo apliqué en el Windows y listo. Tengo ahora mismo la barra esta de herramientas, el dock transparente. ¿Qué conseguimos con esto? Pues una estética más homogénea, incluso ganamos a lo mejor un poquito más de pantalla a nivel visual y bueno, menos ruido obviamente. Mi siguiente paso es el fondo de pantalla. Ya sabéis que yo soy una obsesa y considero que si hablamos de estética, el fondo de pantalla es algo que hay que cambiar sí o sí, sobre todo para adaptarlo a nuestro propio estilo. Para mí, consultar Pinterest es básico. Es la mejor plataforma para inspirarte o incluso encontrar algún fondo así chulo para que te sirva. Pero es verdad que tienes que saber buscar muy bien y a veces pues es difícil encontrar un estilo propio en Pinterest, o al menos que encaje 100% contigo. Y por eso yo siempre acabo diseñándomelos yo misma. Esta de aquí es mi colección de fondos Aesthetic que creé para el iPad, ya la conocéis, pero bueno, por si no te has dado cuenta, también la estoy utilizando en mis otros dispositivos, por ejemplo, mi propio MacBook. Así que una vez ya he decidido el fondo, toca cambiarlo. Y la verdad es que es bastante sencillo en Windows cambiar el fondo de pantalla, solo tienes que seleccionar el que hayas hecho o descargado y listo. Estuve dudando entre este más moradito o este más rosa. Y ya ves que bueno, al final siempre me quedo con el mismo y es el morado, que es el que tengo también en mi MacBook. Así que más o menos ya vamos consiguiendo una estética que al menos a mí me gusta, ¿vale? Como más minimalista, pero también así un poquito, bueno, sin tanto ruido visual, mucho más simple, vaya. Ahora vamos con una parte fundamental, creo yo, que serían los widgets. Ya sabes, y si no lo sabes porque no eres usuario de MacBook, porque entiendo que si estás viendo este vídeo no lo debes de ser, nosotros en MacBook podemos incluir widgets a través de otra aplicación externa. Por ejemplo, yo utilizo la aplicación Widget Wall de la plataforma Setup, que es como una biblioteca de apps pero de pago, que me permite tener ciertos widgets en la pantalla. Pero esto va a venir incluido dentro del propio Mac en septiembre, cuando se lance macOS Sonoma. Entonces, digamos que
me parece más sencillo hacerlo en un Mac porque ya viene de base o vendrá de base. En el Windows yo no tenía ni idea de cómo se hacía, estuve mirando tutoriales, vi vídeos de otras personas y al final he llegado a la conclusión de que hay que utilizar algún programa externo. Y yo el que estoy utilizando es Rainmeter. Ni idea de si es el mejor o el peor, es el que yo he utilizado y con el que he configurado la pantalla tal y como la habéis visto en la miniatura. Si lo he entendido bien, este programa es como la base y luego ya pues tienes que ir descargando las piezas, es decir, como las plantillas que te gusten para poder tener una estética u otra. No sé, dime en comentarios si no es del todo así. Entonces, tú te descargas este programa y te olvidas, porque vas a tener luego que ir a la página DeviantArt o algo así, lo tienes en la descripción, y aquí es donde vas a buscar esas piezas que te comento. Vamos a ir al buscador y vas a poner Rainmeter, que es el nombre del programa anterior, vaya. Y ya verás que empiezan a salir esas plantillas que te digo. Ahora solo tenemos que seleccionar la que o las que nos gusten y listo. Pero te voy a ser sincera, estuve horas y horas mirando el catálogo porque es que no me decidía. Para mí hay demasiadas, así que fui a lo fácil. Es que no te voy a mentir. Busqué si existía una estética más Mac OS para que me entiendas y así pues acabar de decidirme. Y vaya si existe, pero mira cuántos estilos hay. Bueno, me decanté por esta de aquí, es un estilo Mac OS Monterrey y bueno, me gustó bastante. Es así minimalista y lo descargué haciendo clic aquí en este botoncito y ya. Cuando lo tengas en las descargas, simplemente lo instalas haciendo doble clic y se te aplicará directamente. En sí es esto de aquí. Yo fui probando estilos a ver si me gustaba más una cosa que otra y así es como lo acabé configurando. Ya ves que hay un poco de todo, incluso atajos de aplicaciones. No solo son los widgets que te he enseñado a poner. Yo como me quedé con ganas de más, dije, bueno, pues vamos a descargar a ver otro estilo Mac OS. Y vi que este de aquí, el Big Sur, era el más popular de la web. Así que bueno, me lo descargué y para mí se queda un poco anticuado, pero sí que es verdad que hay algunos muy chulos. Por ejemplo, el calendario y el tiempo, sobre todo, son los que más me gustan. Verás como también luego voy a poner el de notas, que se me olvidó ponerlo en la grabación. Y para el reloj puse este estilo de aquí. De igual manera, ¿vale? Lo descargué y luego ya pues se aplica directamente tal y como lo estás viendo. Puedes cambiar los estilos haciendo clic derecho y cambiando las variables, así es como se llaman. Hasta que, bueno, poco a poco tú vas configurándolo a tu estilo. Puede quedarte algo así y es como a mí, sinceramente, más me gustaba, así como un estilo más minimalista. Además del reloj y la fecha, como estás viendo, también obtuve la papelera de reciclaje con este estilo más minimalista, que la verdad es que me encanta. Algunos widgets son decorativos y otros son interactivos. Por ejemplo, el del calendario y el del tiempo, como el de la batería, son decorativos, pero aún así para mí son funcionales, ya que nos ofrecen una información extra sin tener que abrir ninguna aplicación. Y en cambio, el del volumen y el brillo son interactivos y te permiten, por lo tanto, controlarlos, cosa que se agradece. Igual que, por ejemplo, el de las notas y el de la papelera. O sea que maravilloso. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya servido, ya te he dicho, todos los links de todo lo que he mencionado, de cómo he personalizado todo esto, lo tenéis en la descripción. Espero que os haya gustado. Sinceramente nunca en mi vida había personalizado un Windows. Si hago este vídeo es porque me lo habéis pedido un montón de personas a raíz del vídeo que subí de las primeras impresiones con el Windows o mi primera vez que tocaba un Windows 11. Entonces este vídeo real lo he hecho por y para ti, que me lo pediste. Dicho esto, espero de verdad que te haya gustado. Es una estética muy personal, entiendo que no a todo el mundo le guste, pero así es como yo configuraría mi MacBook. Por lo tanto, entenderás que ese widget así más de estética Mac OS, pues tenía yo que aportar mi granito. En fin, millones de gracias. Te dejo por aquí un par de vídeos por si quieres seguir conmigo en el canal viendo más vídeos, aunque seas de Windows. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Mua! ¡Chao!